es el hombre? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su finalidad? A lo largo de toda la historia de la humanidad, estas han sido las preguntas que han tenido en su cabeza hombres desde las distintas épocas. A lo largo de este video vamos a hablar de algunas concepciones del hombre. Nuestra primera concepción es el materialismo. De acuerdo al materialismo, el hombre proviene de la materia. Y la materia es todo aquello que uno puede tocar, que uno puede palpar. Se relaciona mucho con la energía, por aquello de que nada se destruye, sino que se transforma. De acuerdo a esto, la materia es eterna y necesaria. Tan es así que la evolución es producida por la materia y por tanto ella misma da la vida. También indica que las leyes de la naturaleza son suficientes para explicar el origen del mundo, es decir, todo lo que uno puede apreciar de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a las leyes naturales, se explican por sí solas. ¿Qué pasa con el materialismo? Pues uno puede preguntarse cuál es el origen de la materia, porque aunque un materialista te diga que la materia es eterna, existe un proceso que se llama entropía. En la entropía, la energía se va degradando. Piensa en un cubo de hielo o en una máquina de vapor. Esa máquina de vapor transforma el calor en movimiento, pero hay una parte de ella que se va al ambiente. Eso es lo que se llama entropía. Por lo tanto, si esa energía se va degradando, podemos hablar que la energía no es eterna, porque ese proceso de degradación terminará consumiéndola completamente. Si la energía tiene un fin, también tiene que tener un principio. Por eso el materialismo, en ese caso, tiene esa falla en su sistema. Otra concepción que trata de explicar el origen del mundo como lo conocemos es el positivismo. Para el positivismo solo existe aquello que podemos medir, aquello que podemos percibir a través de los sentidos. Excluye como falso todo lo que no puede medirse, al contrario, solo importan los hechos, no lo que los causa o cuáles son sus fines. Para un positivista, por ejemplo, el problema no es si Dios existe o no existe, es que sencillamente, como no puedo comprobar la existencia de Dios, no entra dentro del campo de investigación porque no es un hecho científico. Ahora, ciertamente hay muchas cosas que uno puede percibir a través de los sentidos. Cuando decimos que son cosas sensibles, nos referimos a que yo puedo percibirlos a través del gusto, del tacto, del olfato, de la vista, de los sentidos. Pero, ¿cuánto pesa el amor? ¿Por qué una reacción ante un estímulo de una misma persona puede ser distinta? ¿Cómo puedo medir yo la honradez o la virtud? Todas esas son cosas reales que existen y que yo no puedo medir. Aquí es donde cae el positivismo. Hay una concepción que se relaciona mucho con la cultura oriental. De hecho, el budismo es una doctrina que está englobada dentro de esta concepción. Es el panteísmo. Para el panteísmo, todo lo que existe participa de la naturaleza divina, o bien porque en su origen ha sido emanado por ese ser divino, o porque hay un proceso evolutivo que va a terminar confluyendo en esa divinidad. Es decir, la naturaleza, Dios, las personas, el aire, la materia, todo forma parte de un absoluto divino. Es como hablar de la fuerza en Star Wars, que es aquello que todo se convierte en una sola fuerza, ¿no? Que todo se convierte en una sola energía. Es un problema porque tú eres una persona única, yo soy una persona única. Es mentira que podemos hablar de una conciencia universal única. Además, hay diferencias entre la naturaleza, las personas, los animales, las piedras. Es decir, cada uno es capaz de establecer un conjunto de diferencias y por lo tanto no puedo decir que en algún momento se van a convertir en una misma cosa. Y finalmente hay un tema moral. Si todo forma parte de una gran divinidad, entonces da lo mismo ser bueno o ser malo, da lo mismo la virtud o el vicio.
si todo forma parte de un todo bien absoluto, entonces eso no existe. Finalmente, hay un conjunto de concepciones de la naturaleza o del hombre que ya incluyen la presencia de un ser que ordena, de un ser que es causa y origen. La primera que vamos a ver es la concepción deísta. En esta concepción deísta existe una causa primera. Hay una inteligencia creadora que no se relaciona con el objeto creado. Es decir, es como si esa fuerza creadora hubiera empujado la rueda y después se quitó. Jugar Jumanji como lanzando los dados y después ya no importa lo que pasa. En esta concepción uno tendría que entender que hay un ser que se llama contingente, o sea, nosotros, que tenemos un principio y un fin, que somos no necesarios. Y eso es lo que se refiere con ser contingente. Y hay un ser subsistente que es el origen y causa que la teoría deísta lo usa. Ahora, tratemos de imaginar un momento, por ejemplo, el Salto Ángel. El Salto Ángel tiene una caída de agua que está originada en un arroyo. Pero si ese arroyo, que es el origen, no existe o se desentiende de ese río, el Salto Ángel desaparece. De la misma manera, ese ser subsistente se olvida del ser contingente, pues el ser contingente no tendría sentido. La existencia del hombre solo tiene sentido en relación con su origen. Finalmente, vamos a hablar de la concepción teísta. En la concepción teísta existe un ser supremo, causa primera de todas las cosas, que se relaciona con sus criaturas. Vamos, es lo que tú y yo conocemos como Dios, pero también está presente en la mayoría de las religiones formales que hay en el mundo, es decir, en el judaísmo, en el islamismo y en el cristianismo, bien sea en cualquiera de sus denominaciones. Ese ser que es causa primera tiene una relación con su criatura. De esa manera, además, podemos hablar de que existe una revelación y que en esa relación entre el ser subsistente con el ser contingente se encuentra el fin, el origen y la finalidad de su vida. A raíz de esta concepción es que el mundo occidental ha desarrollado el concepto de lo que es el hombre, y eso lo veremos en un próximo video.